F sub I. Es decir, necesitamos el número total de datos. ¿Sí? Y listo, ya tenemos todos los elementos para poder sacar la medida aritmética, ¿no? La sumatoria del producto Y sub I, F sub I es este valor. Y la sumatoria de F sub I es este valor de acá. Saquemos, por favor, ese valor. Saquen, por favor, ese valor, señores. Bien, mientras ustedes hacen el cálculo, vamos acá a copiar la otra ecuación. Para el caso de la media geométrica, entonces deberíamos sacar la raíz, en este caso sería la raíz 71, de cada uno de los puntos medios 969 elevado a su respectiva frecuencia absoluta. Todo esto el producto, ¿no? 2706 a la 11 hasta el último valor, que sería 131.31 a la 1. Y para el caso de la media armónica, va a ser igual a la sumatoria de todos los F sub I, acuérdense ustedes, es decir, es el valor de 71, ¿no? Sobre el sumatorio de F sub I sobre Y sub I. F sub I sobre Y sub I. Entonces, cada uno de los F sub I, en el primer caso 52 para 969, más 11 para 2706, hasta 1 para 131. Bien, saquen esos valores, por favor. Vayan anotando todos los pasos, señores, para que después puedan estudiar, ¿no? Y no se olviden. ¿Sí? Anoten todo, por favor. $14.39 sale la media geométrica. La geométrica 1439. La aritmética, ¿lo sacó? Recuerden que esto es de hectáreas, ¿no? 20.70 sale la aritmética. 2070. Y la armónica, también esto es de hectáreas.
1.02. Bueno, esto me parece muy bajo, ¿no? ¿Alguien me corrobora, por favor, ese valor? $12.07 me sale a mí. Bien, este me parece demasiado bajo, ¿no? El 12 podría ser. Fíjense ustedes, señores, que al igual que en los anteriores casos de datos no agrupados, ¿sí? La media geométrica y la armónica son un poquito más conservadoras, ¿no? Un poquito más conservadoras. En el sentido de que hay valores que son muy altos, pero estas se ajustan a la mayoría de los datos. ¿Ya? Entonces, por eso es que tenemos prácticamente valores más pequeños de la media geométrica y la armónica. Bien, eso, señores, respecto a las medidas de posición, a las medidas de tendencia central. Veamos ahora los cuantiles. Con respecto a los cuantiles, señores, recuerden que había 3 tipos de cuantiles, ¿no? Los cuartiles, los deciles y los percentiles. Cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, señores, en datos agrupados también hay ecuaciones para calcular cada uno de los cuartiles, cada uno de los deciles y también para los percentiles. ¿Estamos? Entonces, nosotros, señores, no vamos a estudiar las ecuaciones tal y como están en los textos, ¿no? Sino que de una manera más práctica, señores, vamos a ver simplemente esta ecuación general para cualquier percentil. ¿Sí? Recuerden que el percentil 25, por ejemplo, es el cuartil 1. El percentil 30 es el decil 3. Entonces, con esta ecuación, señores, nosotros vamos a poder estimar cualquier percentil o cualquier cuantil, cualquier decil, cualquier cuartil y cualquier percentil. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué dice la ecuación, señores? La ecuación para calcular cualquier percentil dice lo siguiente, que cualquier percentil va a ser igual a y sub e más y que multiplica a c sobre 100, esto multiplicado por n, menos f sub i menos 1. F sub i menos 1 es un solo término, ¿no? Y todo esto dividido para f sub i. ¿Sí? Entonces, la c va a valer desde 1 hasta 99. Desde 1 hasta 99. Entonces, vamos a poner un ejemplo, señores. Supongamos que nosotros queremos calcular el percentil 91. Percentil 91. ¿Sí? ¿Qué representan cada uno de estos términos? Bueno, primero, y sub b va a representar el límite inferior de la clase donde se encuentra el percentil 91. Límite inferior de la clase donde se encuentra el percentil 91. Esto es y sub b. Y viene a ser la amplitud o ancho de clase. La amplitud de la clase donde se encuentra el percentil 91. Recuerden, señores, que la amplitud de todas las clases va a ser la misma, ¿no?
Sin embargo, se especifica en los textos de esta manera, ¿no? Amplitud de la clase donde esté el percentil 91. Bien, C viene a ser el percentil que nosotros estemos calculando, en este caso 91. N viene a ser el número total de casos o datos. O también viene a ser la frecuencia absoluta total. El total de la frecuencia absoluta. Bien, F sub I menos 1 viene a ser la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase donde se encuentra el percentil que estamos calculando. Frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase donde se encuentra el percentil que estamos calculando. ¿Sí? Frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase donde esté el percentil 91. Y F sub I viene a ser la frecuencia absoluta. Simple, ¿no? La frecuencia absoluta simple de la clase donde está el percentil 91. Frecuencia absoluta simple de la clase donde está el percentil 91. Entonces, lo primero que hay que hacer, señores, es definir cuál es la clase donde está el percentil 91. Entonces, ¿cómo definimos la clase donde está el percentil 91? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo definimos la clase donde está el percentil 91? Nosotros tenemos acá, señores, la tabla de frecuencias. ¿Cómo sabemos dónde está el percentil 91? Porque eso es lo primero que tenemos que hacer. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo definimos esa clase? Vean que eso ya lo vimos, ¿no? Cuando estudiamos los datos no agrupados. No sé si estaría bien si es que se podría hacer que 71 es del 100% y el 91% que datos. Correcto. Primero hay que definir en qué posición, ¿no es cierto?, de la distribución está el percentil 91. Entonces hay que hacer una regla de 3. 71 datos corresponden al 100%. El 91% ¿a cuántos datos o a qué dato corresponde? Sale 64.61. 64-61. Entonces, la posición 64 será la posición 65. ¿Sí? Entonces, recuerden que los datos están ordenados en forma ascendente. Entonces, ¿dónde estará la posición 65? ¿Dónde estará la posición 65? Regresemos a la matriz. Fíjense ustedes que en la frecuencia simple nosotros observamos el número total de casos que tenemos en cada categoría. Entonces, en la primera categoría, señores, nosotros tenemos 52 datos. En la segunda tenemos 11, ¿sí?
Y en total, hasta la segunda tengo 63. Hasta la tercera tengo 64. En la cuarta estará el dato 65. O sea, el percentil 91 va a estar en esta clase. ¿Está claro? ¿Sí? De esa manera nosotros identificamos la clase donde esté el... Listo, entonces identificada la clase, procedemos a reemplazar en la ecuación. Entonces reemplacemos. Entonces el percentil 91 va a ser igual a 53,13 más el ancho de la clase, nosotros teníamos aquí en Infostat, o si no, ustedes resten el límite superior del inferior, ¿no es cierto? Acá lo teníamos con 3 decimales, me parece. Habíamos puesto 8. $17,375. Esto explica a 91 sobre 100. F sub i menos 1, F sub i menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase donde se encuentra el percentil 91. ¿Sí? Entonces, la clase anterior donde se encuentra el percentil 91 es la clase 3. Su frecuencia absoluta acumulada es 64. Entonces, F sub i menos 1 va a valer 64. Y todo eso dividido para la frecuencia simple de la clase donde esté el percentil 91. La frecuencia simple es 66. ¿Está claro? Ya, saquemos ese valor, señores. Inge, disculpe. Sí, señorita, dígame. ¿Puede volver a repetir, por favor, los datos en cómo les puso en la ecuación? Es que no se ve claro en la pizarra, por favor. ¿Tiene ahí la ecuación? Sí, ya tengo la ecuación, Sí. pero por ejemplo, el y sub e, que es el límite inferior de la clase, donde se encuentra el percentil 91, ¿cuál sería? Este inferior es 53,3. ¿Sí puede ver la diapositiva ahí? Sí, ya, doctor, muchas gracias. Correcto. En Infostat viendo la amplitud, ¿no? Da lo mismo, solo que acá le da con un decimal más. Y el resto ya corresponde al valor del percentil, a n, a la frecuencia absoluta acumulada y a la frecuencia simple. Gracias. ¿Vamos? Ya, ¿cuánto saldrá el percentil? Doctor, ¿cuál es la amplitud? Perdón. La amplitud es la diferencia entre los límites. O sea, la amplitud Listo, vendría gracias. a ser 75 menos 53,13. Eso da 17,375, haciéndole con todos los decimales.
¿Sí? ¿Cuánto da eso, señores? $53.30. Ya, 53,30 hectáreas, ¿no? Ya, ¿estará bien calculado, señores, ese valor? Bien, ¿cómo me puedo dar cuenta, señores? Vean que el valor tiene que estar comprendido entre 53,13 y 75. Entonces, si me da 53,30, bueno, está dentro de estos dos valores, ¿no? Está dentro de estos dos valores. ¿Sí? Entonces, podría estar correcto ese valor. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, señores, de esa manera nosotros calculamos cualquier cuantil. Cualquier cuantil. Identificamos la clase y luego reemplazamos en la ecuación cada uno de los términos referentes a esa clase. ¿Está claro? Bien, veamos ahora, señores, cómo se calcula la moda. Para el caso de la moda, señores, la ecuación es un poco diferente. La moda va a ser igual a y sub b más y, vean que esto es lo mismo que la ecuación anterior, que multiplica a d sub 1 sobre d sub 1 más d sub 2. Y sub b más y, que multiplica a d sub 1 sobre d sub 1 más d sub 2. Entonces, y sub b es el límite inferior de la clase donde está la moda. Y el ancho de la clase donde está la moda, lo mismo, ¿no? Lo que cambia es d sub 1. D sub 1 va a ser la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase donde está la moda y la premodal, o sea, la clase anterior. D sub 2 va a ser igual a la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase donde está la moda y la posmodal, o sea, la clase posterior. Bien. Y sub b, perdón. La moda es igual a y sub b más y, que multiplica d sub 1 sobre d sub 1 más d sub 2. Vamos a calcular la moda. Entonces, para sacar aquí la moda, identificamos primero la clase donde está la moda. Identificar la clase donde está la moda es muy fácil, ¿no? Simplemente vamos a observar las frecuencias absolutas y la clase que tiene el mayor valor de la frecuencia absoluta será la clase donde está la moda. En este caso, la primera clase. En esta clase estará la moda. ¿Ya? Esta es la clase donde estará la moda. ¿Sí? Reemplacemos. Límite inferior, 1, más, la diferencia era 17, ¿cuántos, señores? ¿Me dictan, por favor? Bueno, 17,37. 37,5 creo que era, ¿no? Acá está con 2 decimales y va a cambiar, no sería 17,38, pero no importa. D sub 1. D sub 1 dice que es la diferencia de la frecuencia absoluta menos la clase premodal. Clase premodal no hay.
Entonces, ahí tendría una frecuencia de 0. Entonces sería 52 menos 0 sobre 52 menos 0 más D sub 2. D sub 2 sería la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase de donde está la moda y la posmodal. 52 menos 11. Ahí. con 72. 10,72. Pues la moda sería 10,72 hectáreas. De igual manera, señores, nosotros eso lo podemos verificar acá. Porque ese valor tiene que estar comprendido entre 1 y 18,38. Sí está. ¿Estamos? Bien, entonces hemos visto cómo estimar las medidas de tendencia central, media, mediana, moda y los cuantiles. ¿Sí? Veamos ahora las medidas de dispersión. Para el caso de las medidas de dispersión, la desviación estándar la vamos a estimar con esta ecuación. S es igual a la raíz de la sumatoria de F sub I, que multiplica a Y sub I menos Y barra al cuadrado, todo esto para la sumatoria de F sub I menos 1. La ecuación es muy simple y nosotros vamos a estimar todos esos valores acá en Excel. Le voy a pegar por acá. Estas ya no necesito, les voy a eliminar. Y aquí, señores, necesito primero Y sub I menos Y. Entonces voy a colocarle, señores, aquí debajo cuánto es la media. La media aritmética me parece que salía 20, ¿me dictan por favor? ¿20 algo? 71. 71. 20,71. Entonces vamos a sacar acá F sub I, perdón, Y sub I menos Y. Entonces esto va a ser igual a Y sub I menos Y. Aquí le estabilizamos a esta celda. Ahí. ¿Sí? Luego vamos a sacar Y sub I menos Y al cuadrado. Y esto va a ser igual a este valor multiplicado por sí mismo. Ahí. ¿Sí? Y luego necesitamos el producto. Y sub I menos Y al cuadrado multiplicado por F sub I. Vean que aquí el F sub I, señores, a comparación que en los datos no agrupados, aquí sí es diferente de 1, ¿no? Acá tenemos 52, 11, 1, 2, 2, etc. ¿Ya? Entonces, la sumatoria de todo esto será el término del numerador. Este valor será todo el numerador. Y el denominador será 71 menos 1. O sea, 70. ¿Sí?
Ya, reemplacemos, por favor, señores, en esa ecuación para sacar ese. Bien, vamos a sacar aquí la S. Vamos a sacar luego el coeficiente de variación. Y luego el error estándar. 25.13. S, ¿ya ha sacado la raíz? Sí. Es en hectáreas, ¿no? Bien, el CB. Uno punto 21. 121, ¿no? Recuerden que el CB es en porcentaje. S para la media por 100. 121%. Y SX, Tres. cerrado, 2.98. 2.98. También en hectáreas. ¿Sí? Ya, ahí tenemos, señores, las tres medidas de dispersión. ¿Sí? Las tres medidas de dispersión. Y luego, para las medidas de forma, se utilizan las mismas ecuaciones. Las mismas ecuaciones que para datos no agrupados. Entonces, la simetría la vamos a sacar con la misma ecuación y la kurtosis también con la misma ecuación. ¿Qué es lo que necesitamos, señores? Necesitamos estimar la diferencia elevada al cubo por la frecuencia. Entonces, vamos a regresarnos acá y vamos a poner primero la diferencia elevado al cubo. Luego, la diferencia elevado al cubo por f sub i. Luego, la diferencia elevada a la cuarta. Y luego, la diferencia elevada a la cuarta por f sub i. Entonces, la diferencia elevada al cubo va a ser igual a este valor por este valor, ¿no es cierto? Por la frecuencia, este valor multiplicado por f sub i. A la cuarta, este valor por sí mismo, ¿no? Y luego acá sería este valor por la frecuencia absoluta. Bien, acá necesitamos los sumatorios. Y también acá. ¿Sí? Voy a pasar la ecuación para que podamos reemplazar. Bien, aquí tendríamos 1 sobre 71. Todo este término sería 308.000 o 3.085.055,3
sobre 1 sobre 71 y este término de acá sería 44.217.21. Y para G2 exactamente lo mismo. Uno sobre 71 por todo este término. 288.478.460 sería el numerador por 1 sobre 71. Y el denominador 1 sobre 71 por 44.217.21. Todo eso al cuadrado menos 3. Bien, reemplacemos por favor los datos, señores. Hasta tanto. El G1 sale 2.80. A ver, G1, 2.80. Y G2, pongamos acá 20.71 más menos 25.30 que tendríamos aquí la media, la desviación estándar y ahorita tenemos que es una distribución de qué tipo en función de la simetría. Asimétrica positiva. Asimétrica positiva. Y depende el valor de G2 para definir la kurtosis. $7.48 sale la kurtosis. 7.48. Entonces es leptocúrtica. Asimétrica positiva y leptocúrtica. ¿Sí? Bien, regresemos a Infostat, señores. Y vamos a visualizar esta forma de distribución de la curva. Vamos a donde dice gráficos, histogramas. Colocamos acá la variable. Y le vamos a poner 6 clases, 7, 8 clases. ¿Ya? Fíjense ustedes que si es que dibujo un polígono, más o menos yo tengo la forma de la distribución de la curva, ¿no es cierto? Yo les había mostrado, señores, la clase anterior, unas gráficas sobre la simetría y la kurtosis. ¿Sí? Asimetría y la kurtosis. De acuerdo a lo que yo tengo ahí es una simétrica positiva. O sea, más o menos así, leptocúrtica, más o menos así. Entonces, indíquenme, señores, si es que más o menos esta distribución se parece o no a una asimétrica positiva leptocúrtica. ¿Se parece? ¿O no se parece? Vean que el promedio, señores, más o menos va a estar por aquí, ¿no? 25, 20.71. A ver, si le aumento los tics en X. Vean. El promedio está aquí. Justo aquí. ¿Sí?
Entonces, la mayor cantidad, señores, de datos va a estar acá, a la izquierda. Entonces, aquí sí se parece a una simétrica positiva. Y también tiene una forma de leptocúrtica, ¿no? Acá yo puedo más o menos ajustarle esta a la distribución normal. Entonces, donde dice ajustes, le voy a colocar normal. Y vean que se me forma una curva más o menos asimétrica positiva y algo de leptocúrtica, ¿no? O sea, cuando yo dibujo esta curva normal, señores, es como que el software me trata de normalizar la curva, ¿sí? Pero la verdadera forma me da el polígono. ¿Estamos? Me da el polígono. O sea, yo más o menos con esa curva normal, yo podría normalizar esta aplicando algún algoritmo matemático, ¿sí? Y la normalizada me quedaría así. Pero tal y como están los datos, la forma de distribución es asimétrica positiva y leptocúrtica. ¿Está claro, señores? ¿Sí? Entonces, de esa manera, señores, yo puedo dibujar la distribución de los datos y caracterizarla de esta manera. ¿Sí? Bien, preguntas, señores, sobre lo que es medida resumen. Ya no vamos a volver a topar este tema. Preguntas sobre lo que es medida resumen. ¿Está claro? ¿Cómo sacar las medidas de resumen? ¿De qué variable sacar las medidas de resumen? ¿Sí? O sea, no hay que coger, señores, los datos y de una hacer todos los cálculos. Hay que analizar primero el tipo de variables, ¿no? Por ejemplo, en el taller. En el taller, señores, nosotros teníamos dos variables. Una variable era la edad y la otra variable era el tipo de adicción. La una era cuantitativa continua de razones y la otra era nominal. Entonces, no es que ustedes pueden coger las frecuencias de esas, meterlas en el software y sacar las medias, ¿no? O sea, son frecuencias absolutas de la variable nominal. ¿Sí? Es por eso que cuando sacan las medias de resumen, les sale un n correspondiente al número de edades que ustedes tienen. Y ese no es el n, señores. El n es el número de casos que se tiene. Número de datos. Si ustedes sumaban todos los valores, señores, me parece que habían más de 140 personas, ¿no? A 140 personas se les hizo la encuesta. Entonces, de ahí debían partir. ¿Ya? Entonces, no hay que coger y meter al software. Vean lo que pasa, ¿no? Cuando se coge, se mete al software, ¿sí? Hay un refrán, ¿no? Si metes basura, te sale basura. A los softwares. Hay que estar conscientes de qué es lo que se hace. De ahí la importancia de saber la clasificación de las variables. ¿Qué variables son? No porque ustedes ven números ahí. Lo que les dio ahí es una tabla de frecuencias ya resumida. De frecuencias, en este caso, para una variable nominal. ¿Estamos? Los conceptos son fundamentales, señores. ¿Qué es una repetición? ¿Qué es una variable? ¿Cómo se clasifica? Y siempre, señores, los cálculos nosotros hacemos a partir de los datos originales, de los datos crudos. ¿Sí? Salvo el caso que ya tenga una tabla de frecuencias claramente definida, y ahí podría tal vez hacer estas medidas resumen, ¿no? O sea, la otra opción era haber calculado con estadística para datos agrupados, que todavía no lo veíamos. Bueno. Preguntas, señores. Preguntas sobre estos temas. Inge, disculpe una pregunta. Mencionaba anteriormente en el DI lo que eran los cálculos de las fórmulas anteriores, que había un caso que había que restar para cero. ¿En qué casos es diferente de cero? Ahí me podría explicar, por favor. El de 1. Sí.
Aquí es 0 porque justo le cae en la primera clase, señorita. O sea, el valor de la moda le cayó justo en la primera clase porque tenía la mayor frecuencia absoluta. Si usted se fija, la moda está en la primera clase porque tiene la mayor frecuencia absoluta. Pero no siempre la moda está aquí. Póngase que la moda me haya caído en la clase 4. ¿Sí? En este caso, para sacar de 1, sería 2 menos 1. Y de 2, 2 menos 2, aunque nunca se va a dar esto, ¿no? Porque recuerden, señores, que siempre la frecuencia absoluta mayor es donde tiene la moda. Entonces es la mayor. Entonces esas diferencias, primero, no tienen que darme igual a 0. Y segundo, tienen que darme mayor a 0. ¿Estamos? Ya, gracias, Inge. ¿Y alguna otra pregunta, señores? Si no, ya pasamos a ver otro tema. ¿Ninguna? Yo. ¿Me Sí, puede sí. abrir, por favor, su hojita de Excel? Mi hojita de Excel. Quería saber qué era el valor de Y, porque ya tengo el Y sub 1, pero no sé cuál es el ¿Cuál valor. valor de Y? Ahí, en el menos 11. Más acá. Ahí, sí, ahí. ¿Cuál es el valor de Y? Y es la media. 2071 que ustedes me dictaron. Ya, eso no sabía. Muchas gracias. En la fórmula decía Y sub I menos Y. ¿Sí? Y sub I es cada uno de los valores de la marca de clase y Y barra es la media. Ya, gracias, doctor. Bien. Ya, vamos a ver ahora sí otro tema, señores. Bueno, en el programa los siguientes temas son análisis y correlación, ¿no? Entonces vamos a comenzar viendo el análisis de correlación. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación mide el grado de asociación entre dos o más variables. Grado de asociación entre dos o más variables. ¿Sí? Grado de asociación entre dos o más variables. Estas variables, señores, tienen que ser variables aleatorias. Ustedes ya saben lo que son las variables aleatorias, ¿no es cierto? Las variables de respuesta. ¿Sí? Y este análisis no tiene carácter predictivo. No tiene carácter predictivo. Entonces, los valores del coeficiente de correlación ρ van a estar comprendidos entre menos 1 y más 1. Entre menos 1 y más 1. Gráficamente, señores, un coeficiente de correlación ρ de 1 va a tener una distribución similar a esta. O sea, la nube de puntos que se forme va a tener una dirección inclinada a 45 grados con el eje X. Si yo trazo una línea que me abarque la mayor cantidad de estos puntos, esa línea va a formar un ángulo de 45 grados con X. Eso para el caso de que yo tenga un ρ de 1. Un ρ de menos 1 me dará esta nube de puntos en donde yo también, al trazar una línea por la mayor cantidad de esos puntos, esta línea formará un ángulo de 45 grados con el eje X, pero en el otro sentido. ¿Sí? Ese será un ρ de menos 1. Y acá donde tengo una nube de puntos que no tiene una tendencia definida,
O sea, aquí yo no puedo trazar una línea para ningún lado. Trazo así, no me abarcan a todos los puntos. Así tampoco. Lo ven aquí claramente, ¿no? Aquí el ρ, señores, será o tenderá a valer 0. ¿Ya? Entonces tenemos los 3 posibles casos. Y digo posibles porque nunca ustedes van a encontrar ρs de 1, menos 1 ni de 0. Sino siempre los valores van a estar cercanos a 1, cercanos a menos 1 o cercanos a 0. ¿Estamos? Bien, visualicemos, señores, acá estos gráficos en 3 dimensiones. Veamos estos gráficos en 3 dimensiones. En base a los gráficos anteriores, indíquenme qué ρ tendría este gráfico y qué ρ tendría el gráfico de la derecha. ¿Cuál sería el ρ probable de este gráfico en 3D? ¿Y cuál sería el ρ de este gráfico también en 3D? A ver. Señor Tagaibor, ¿qué ρ tendría este gráfico? El primero, O sea, ese sería equivalente a un ρ igual a 1. a un ρ equivalente a menos 1. Y ya, bueno, vamos a analizar el de acá, señores. Si ustedes se fijan, la proyección, ¿sí? Me da aquí una línea, ¿no? En el eje XY. Entonces, esta proyección, señores, me indicaría el gráfico en 2D similar a este. Entonces, este gráfico de acá tendría un ρ de 1. Y este, si ustedes se fijan, no hay una línea definida en el eje XY. Entonces, este sería un ρ de 0. Un ρ de menos 1 sería un gráfico así, pero al revés, ¿no? En este sentido. De tal manera que la proyección me forme un ángulo de 45 grados en el otro sentido con el eje X. ¿Estamos? Bien. Acá las preguntas, señores, que uno se tiene que hacer es ¿qué tan estrechamente van a estar correlacionadas las variables? ¿O cuál es el grado de asociación que existen entre las dos o más variables? ¿Sí? Y la otra pregunta sería si es que es real la asociación observada o se podría haber ocurrido por el azar. Esas preguntas, señores, nosotros las vamos a responder al estimar el coeficiente de correlación ρ. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ρ? Bueno, esta ecuación es para calcular el coeficiente de correlación denominado de Pearson. ¿Sí? Y este valor nos va a dar entre menos 1 y más 1. Si ustedes se fijan, señores, en la ecuación, nosotros tenemos prácticamente los términos que hemos venido ya utilizando en las anteriores ecuaciones. Acá tenemos la sumatoria de un producto, XY. Fíjense que yo les había dicho que las dos variables son aleatorias. Las dos variables son aleatorias. Es decir, yo voy a tener una Y y una Y prima. O una Y segunda. ¿Sí? Sin embargo, en los textos lo vamos a encontrar como XY por cuestiones de nomenclatura. ¿Ya? Entonces, este término de aquí me indica un sumatorio desde igual a 1 hasta n. N viene a ser, señores, el número de pares de datos. O sea, si yo voy a calcular un coeficiente ρ entre dos variables, esas dos variables tienen que tener un mismo número de datos. N1 va a ser igual a N2. Mismo número de datos. ¿Ya? Entonces, el N va a valer, digamos que aquí hayan 10 datos, va a valer 10. Entonces tengo un sumatorio del producto menos un sumatorio del X sub I. O sea, el sumatorio de los valores de la primera variable
multiplicado por el sumatorio de los valores de la segunda variable, y todo esto también para n. Todo dividido para la sumatoria de x sub i al cuadrado, ¿sí? Pues yo debería tener una celda en donde eleve los valores de la primera variable al cuadrado, menos la sumatoria de los valores crudos, eso al cuadrado sobre n, multiplicado por la sumatoria de y sub i al cuadrado, la sumatoria de la otra variable, cada uno de los datos al cuadrado, menos la sumatoria de los datos crudos, ese valor al cuadrado sobre n. ¿Sí? Vean que no es nada complicado esto, ¿no? Ya lo vamos a ir haciendo. Y luego, aquí yo obtendría un valor entre menos 1 y más 1. Entonces, la otra pregunta, ¿cuál era? Si es que ese valor es significativo o no. Acá está expresado de esta manera. ¿Es real la asociación observada o podría haber ocurrido solo por el azar? La respuesta la vamos a obtener haciendo una prueba de hipótesis. ¿Sí? Una prueba de hipótesis. Entonces acá, señores, en el análisis de correlación, nosotros vamos a tener que validar dos hipótesis. Una hipótesis nula que me dice que ρ es igual a 0 y una hipótesis alterna que me dice que ρ es diferente de 0. ¿Sí? Las hipótesis, señores, son afirmaciones acerca de un parámetro de la población. Entonces, en el caso de las correlaciones, señores, en mi población yo tengo ρ. Y en la muestra, yo voy a estimar R. Entonces, R va a ser el estimador de ρ. Claro. Entonces, las hipótesis estamos haciendo acerca del parámetro de la población. ¿Ρ es igual a 0 o ρ diferente de 0? Bueno, aquí le puse como R, ¿no? En los textos lo van a encontrar como ρ. En realidad es lo mismo, señores. Siempre y cuando ustedes entiendan bien lo que se está haciendo, ¿no? ¿Listo? Entonces, esto lo voy a validar, señores, como les digo, con esta prueba de T. Entonces, esta T, ¿sí? Viene a ser la T de student, y va a ser igual al valor de ρ sobre la raíz de 1 menos ρ al cuadrado, dividido para n menos 2. N es el número total de pares de datos. ¿Está claro? Bien. Veamos un ejemplo, señores. Veamos un ejemplo. Acá tenemos, señores, tres variables. Fíjense ustedes. Tenemos tres variables, ¿no? Tenemos el porcentaje de glucosa, el porcentaje de silosa y la actividad de la silanasa. Porcentaje de glucosa, porcentaje de silosa y actividad de la silanasa. Entonces, yo quiero ver, señores, si es que existe algún grado de asociación entre el porcentaje de glucosa y la actividad de silanasa. ¿Estamos? Quiero ver si es que existe una asociación entre el porcentaje de glucosa y la actividad de silanasa. Bueno, voy a copiar esto acá en Excel para explicarles. Bien, vamos a copiar aquí, señores, las dos variables, ¿no es cierto? La glucosa y la actividad de la silanasa. Deben ser por encima esta silanasa, ¿no? Entonces tenemos acá 0,3, 0,3, 0,3, 0,4.
Ahí. Bien. Voy a ponerle un poquito más abajo, señores, para colocar tal y como está en la ecuación, ¿no? X, Y. Aunque acuérdense ustedes, señores, que son variables aleatorias, ¿no? Las dos son aleatorias. Y voy a copiar también aquí la ecuación para que ustedes lo puedan ver. Bien, ¿qué es lo que necesitamos, señores, para calcular ρ? Primero necesitamos el producto XY. Vamos a colocar aquí una columna, X por Y. Luego, necesitamos X al cuadrado. También necesitamos Y al cuadrado. Bien, necesitamos también la sumatoria del producto. Entonces, acá tendríamos la sumatoria del producto. Por acá necesitamos la sumatoria de X. La sumatoria de Y. La sumatoria del producto, necesitamos la sumatoria de X al cuadrado y la sumatoria de Y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, señores. Este término vendría a ser 1043.14. Sumatoria de X, 5,4. Sumatoria de Y, 2361.1. N, tenemos 12 datos, creo. 12 pares de datos. Por acá abajo, sumatoria de XY al cuadrado, 258. Sumatoria de XY, 5,4 elevado al cuadrado para 10. Sumatoria de Y cuadrado, 2361. No. Es 467.586.91. Menos 2361.1, eso al cuadrado para 10. Entonces tenemos acá, señores, ya todos los elementos para poder sacar el valor de ρ. ¿Sí? Ya, saquen por favor el valor de ρ, señores. Saquen el valor de ρ. Denme un segundo. Un poco de agua.